Hablaremos esta noche de la diversión de los vieneses allá a fines del siglo XVIII y principios del XIX. En aquel entonces había en Viena un furor notable por todo lo que fuera espectacular, por la diversión callejera. Bueno, se han escrito libros acerca de todo esto y es un lugar común hablar del orgullo de los adoradores de aquellos tiempos imperiales, ¿no? Todos los que hablan bien del tiempo del Imperio Habsburgo en Viena se complacen en describir aquella época, en decir cómo eran de grandes los salones, cómo se bailaba el vals, los parques de diversiones que se habían instalado. Bueno, Viena se perfilaba por esos tiempos como la capital de Europa y esto se certificó a la caída de Napoleón, porque allá en 1814 y 1815 se hizo el famoso Congreso de Viena para repartir el continente entre las potencias que habían destruido a Napoleón. Bueno, un aspecto de ese carácter espectacular fueron aquellos salones enormes destinados, como acabo de decir, a los bailongos, ¿no? Pero también había una devoción extraordinaria por otras maravillas que en muchos casos tenían que ver con novedades técnicas. En ese sentido, tenían tanto mal gusto como nosotros. Les gustaban todos esos aparatitos, todas las cosas destinadas al asombro fácil, al asombro fácil de los pelafustanes. Por esos tiempos andaba por Viena el ingeniero belga Eugenio Robert, experto en fantasmagorías y en linternas mágicas, una especie de precursor del cine realmente, ¿no? Bueno, merced a algunos hábiles mecanismos de proyectores y de espejos, Robert hacía aparecer los fantasmas más siniestros en una sala con cortinas negras durante el transcurso de una función en la que se oía una música fúnebre que, qué sé yo, te lava hasta los huesos, imagínate vos, ¿no? Se elevaban unos soplos húmedos, en realidad había unos fuelles escondidos que apuntaban a los asientos. Todas esas cosas, algo así como un tren fantasma, existían en Viena, y Robert se anotó un triunfo, porque realmente algunos creían que era capaz de hacer bailar a verdaderos esqueletos e incluso invocar a los muertos. Varias veces hubo que sacar a personas que se desmayaban en estas representaciones mitad del susto. Bueno, yo me hubiera desmayado, evidentemente. Yo hoy día me desmayé. Imagínese, si vos ves bailar un esqueleto, ¿qué te vas a imaginar que es un tipo que hizo un mecanismo? Yo me imagino un esqueleto. Un esqueleto verdadero que está bailando la danza macabra. Bueno, si bien todo el mundo sabía que se trataba de un espectáculo de feria, todos los burgueses de Viena se asustaban muchísimo y salían de aquellos lugares más pálidos de los que habían entrado. Bueno, algo así como David Copperfield, que bien sabemos que es un mago y tiene trucos, pero igual salimos del cine diciendo que el señor vuela y que un ventilador lo ha hecho trizas. También los teatros de autómatas procuraban una clase de emoción parecida a la que se experimentaban en el teatro de Robert. En la barraca de Sebastián von Schwanenfeld se hacían cola desde la madrugada miles de muchachas para consultar a un autómata que se llamaba el Turco. No era el famoso turco del que hemos hablado aquí, el autómata ajedrecista de Maetzel, ni era ningún otro turco. El turco de Schwanenfeld, no, es Schwanenfeld, respondía a preguntas de amor. Claro. Mire usted. Asentía o negaba ante la pregunta de la enamorada o del enamorado, ¿no? En algunas películas de terror, Alejandro, norteamericanas, se ven todavía esos aparatos rodeados por una caja, en realidad con la cabeza de un turco. Claro. Todavía hacen esa misma cosa y después Y bueno, entonces parece que este tenía una mano mecánica que tomaba unos pequeños papelitos con respuestas astrológicas que entregaba al que interrogaba. Algo así como una cotorrita de la suerte, claro, pero más misteriosa, porque una cotorra es un animal, discúlpeme la expresión, que elige un papelito y eso forma parte de lo natural.
En cambio, un autómata que se mueve, no. Bien. Bien. Pero alrededor del autómata había también un enjambre de canarios, pero estos verdaderos, que estaban amaestrados y no se alejaban nunca, así que estaban volando alrededor del autómata Qué bueno. y le daban todavía un aspecto más mágico y también más siniestro. Bueno, eran tantas las personas que querían consultar al turco que había que llamar a la policía para poner orden. Bueno, realmente, si usted cree, no puede dejar de consultar. No, más bien, Lo más difícil en estos tiempos es creer en eso, nadie Claro, cree. claro. Pero yo si pudiera tener la suerte de creer en algo, creería en algo parecido a esto. Pero más bien, Imagínense, por supuesto. Un autómata que me dice qué es lo que verdaderamente va a pasar en el amor. ¿Qué pasará con fulana o con sutana? Uno se ahorra mucho tiempo uno con esa clase ¿Pero qué de le consultas. parece? Claro. Imagínense, me dice, ¿qué pasará con fulana? Mira, nada. Sí. Bueno, entonces, Sigo. sigo de largo y me fijo en otra. Ahora es muy difícil creer en esto. Hay que ser bienes y vivir en el siglo XIX y tampoco, porque me parece que tenían esa credulidad frívola del Claro, que ¿sí? se finge creyente sin serlo, del que va a las sesiones espiritistas, Con un disco de sol. claro, a tomar un cognac y a reírse. Sí. Pero el caso es que aquí se producían histerias colectivas cuando se avisaba, por ejemplo, que el turco había perdido la inspiración y que quería descansar. Justo que Hay me que faltaban esperar. 2 para llegar. No, siempre lo mismo mi vida. Qué curioso es ir a consultar por una dama Ujú. y ver a la dama en la cola. Eso está muy bien, ¿eh? ¿Qué le parece para un cuento? Me encanta, me Es una encanta. extraordinaria idea. Un tipo va a consultar al turco por una mujer y ve a la mujer en la cola. ¿Qué es una buena noticia, una mala? Depende de la tarjeta No lo que saque. sabemos. Claro, el turco saca una tarjeta. Todo depende de la tarjeta que saque, Exacto. todo, todo. En algún momento usted y esa muchacha están en manos de un autómata, de un alguien que mecanismo. incluso hace trampa. Y además, todas Entonces el las, destino va a ser trampa. las tarjetas deben ser tan ambiguas como suponemos. Nunca vuelvas la vista atrás cuando sale el sol. Las respuestas seguramente tienen que ser ambiguas. No quiere decir, anda a tocarle el timbre a la Cecilia que te va a dar bolilla. No, no, no dice eso. Dice otra cosa. Qué lindo. Lo cierto, dice aquí, es que los mecanismos se rompían a cada rato, entonces venía una tropilla de técnicos que venían a arreglarlo, ¿no? El creador del turco era también... no, el otro creador del turco, el Malzel, el que había creado el jugador de ajedrez, tenía un hermano que era mejor inventor de autómatas que él. Y los vieneses decían que había hecho un pacto con el diablo. Y este, Maelzel, el hermano bueno, había inventado para las ferias vienesas toda una serie de prodigios musicales. Uno de estos prodigios era el detestable billar musical, que era algo que no le gustaba a nadie. A los melómanos les repugnaba y a los jugadores de billar los estorbaba, ¿no? Parece que se oían melodías suaves durante toda la partida. Y cuando uno cometía una falta, por ejemplo, meter la bola jugadora en una tronera, se oía un estrépito espantoso. ¿Sabes? Y en cambio, cada buena jugada era saludada. ¿Qué es eso? Bueno, una porquería, ¿no? Maelzel había inventado también unas pajareras que tenían unos piolines donde las aves, al tocarlos, hacían brotar una melodía. El pajarito se iba apoyando en lugares que disparaban melodías mecánicas como las que están de moda actualmente. Qué ingenioso. Aunque estas no salen de pajareras, sino de instrumentos musicales, incluso de discos. Dice el cronista que además de la proliferación de orquestas, no era posible abrir una puerta o tocar una mesa o apoderarse de un objeto sin que un resorte desencadenara torrentes de melodía. Insoportable. Bueno, canciones de cuna había.
todo esto Sí. antes de que Brahms hubiera nacido. Bueno, Se durmió, en la basta. feria, ¿sabe Sí, lo que no vendían? insista. Mirá qué lindo esto, camas musicales. Eso me Lo gustó. había inventado un suizo llamado Firham. Mm. La cama estaba organizada de tal manera que favorecía la siesta, pero impedía que se prolongara hasta demasiado tarde. Es decir, funcionaba del siguiente modo. Con solo ser tocado, aquel lecho hacía oír una canción de cuna. Bueno, pero transcurrida una hora, sonaba un estrépito de instrumentos. Y vos te tenías que despertar, ¿no? Qué bueno. Parece que el zar Alejandro y Talleyrand, en tiempos del Congreso, pidieron camas de estas que le acabo de decir, una porquería. Junto con estas cosas espectaculares, había otras relacionadas con el teatro. Por ejemplo, cada vez que un episodio de una obra transcurría en Oriente, había que poner camellos en la escalera. Eran costumbre de los puestistas de aquella época. Si la obra transcurría en Oriente, camellos. Si la gente no veía camellos, pues se iba indignada del teatro y así. Los camellos eran importados naturalmente, ya que tienen la costumbre estos animales de no nacer en Viena. Bien. Schikaneder, que era el compañero escritor de Mozart de la flauta mágica, parece que hacía maniobrar en algunas obras tropas de 200 hombres con sus caballos, ya que no con sus camellos. A veces disponía actores en tal cantidad que, según se dijo, eran más numerosos que los espectadores. Bueno, eso suele ocurrir todavía. Sí, también. ¿no? Al final, la policía, inquieta por este realismo, especialmente las escenas de las batallas, intervino, ¿no? Y reglamentó los tiroteos. Al final prohibió toda detonación en el teatro, lo cual deslucía muchísimo los tiroteos en escena. Claro, no sonaba nada. Claro, hacían pum. Y los actores hacían pum pum. Es patético, ¿no? Tremendo. Como antes hacían los chicos que jugaban en la calle, que hacían... Nunca entendí por qué hacían... Eso no se parece a un tiro. Bueno, en el teatro Ander Wien, de Viena, ¿no? Sí. Ander Viena, afectado por esa medida, este teatro solicitó una excepción, alegando que estas descargas de cañones o de fusil nunca habían provocado el menor accidente y que no sería posible presentar ciertas obras si se renunciaba a los disparos. 1812, claro, por ejemplo. Claro, bueno. Cuenta el cronista que el deseo de realismo era tal que para asegurar la presencia del público se anunciaba el número de disparos que se harían en la función. Más de 1000 tiros en escena, decían, como ahora, ¿no? Con las películas espectaculares, más de 2000 extras ahogados en la filmación de esta extraordinaria película. Bueno, al final el empleo de pólvora fue prohibido en todos los teatros por orden del emperador, pero especialmente en la platea. Claro. Porque si es en todo el teatro, bueno, es en todo el teatro, pero en realidad la pólvora en el escenario vaya y pase. Ahora, la pólvora en la platea, eso sí, ya se sabe, cuando uno saca un bufoso en la platea, es de verdad. Sí, claro, y la gente se va. ¿no? Claro, Sí. claro, bueno, fenómeno. Mire, todo lo que hoy se nos ocurre como un detalle de mal gusto era entonces una novedad absoluta. Una cajita de música que vos abrías y sonaba... No sonaba así, sonaba... Bueno, eso hacía caer de espaldas a la gente, ¿no? Yo creo que todo artista debe estar siempre atento al grado de inocencia del medio en que toca, ¿no? La sociedad donde le toca desempeñarse. No la inocencia de su público, porque o sí, la inocencia de su público, pues sería canallesco escribir para una minoría inocente. Lo que tiene que ver el tipo es la inocencia que flota en el aire. Está bien, el la aire del inocencia tiempo. general, no la inocencia particular, Está bien, eso sí. sino una inocencia general que puede considerarse propia de la sociedad. La actitud. Pero si escribís para inocentes, o sea, para giles,
Eso Eso es trampa, sí. Es trampa, ¿no? Es trampa. Esto es lo que puede observar el lector curioso y el oyente curioso en la historia de la novela policial, ¿no? Muy bien, Pues, exactamente. las primeras novelas policiales presentaban un enigma. Y bueno, con unos esquemas que hoy serían directamente insoportables. Absolutamente, además sin ningún interés, sin ningún atractivo. La novela Ni negra y siquiera novela novelas gráfica. ya bastante avanzadas de la historia, las novelas de Agatha Christie, por ejemplo, ya tienen un esquema que hoy resulta difícil disfrutar, pero más allá de esto que puede ser una injusticia, usted empieza a plantear unos enigmas y entonces, ponele, el lector empieza a descubrir que el tipo menos indicado, aquel que menos probabilidades tiene de ser el culpable, es el culpable. Entonces el lector va creciendo en astucia y empieza a sospechar del menos indicado. Entonces usted como escritor dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer que sospeche de uno y cuando el tipo lo descarta por ser demasiado sospechoso, resulta que ese es el... Claro, y eso sí hasta rizar el rizo. Y así, ¿no? Rizar el rizo hasta que ya cualquier solución genere, como ya ha ocurrido, y como me enorgullezco de haber escrito en algún momento, a la pregunta ¿qué ocurrirá después? El lector contesta, ¿y a mí qué demonios me importa? ¿Qué me importa? Muy Eso bien. es lo que ocurre al cabo de tantas historias de enigmas y de cómo seguirá esto, como si la sorpresa fuera el elemento clave de ese punto clave de un asunto, como si el final fuera el punto clave de un asunto, como si el punto clave de una escritura no estuviera en otra parte. Claro, como si la sorpresa no fuera otra cosa que una decepción estridente, por ejemplo. Así es, ¿no? claro. Es lindo eso. Bueno, muy bien. Discúlpeme que me he metido... No, pero está bien que cuente esto, Alejandro, porque Viena, las ciudades van adquiriendo con su propia historia, van construyendo su propia historia y su propio perfil. Viena es esencialmente la puerta de Oriente, un reino llamado Österreich, Austria, justamente, que es el reino del Este. Contábamos ayer, creo, o hace un par de días, la llegada de los turcos hasta las puertas de Viena. Claro. Y que en su retirada permiten nada menos que el uso del café, que será... Ayer mismo se retiraron en este mismo programa de Viena. Y después, uno puede pensar que si París es la capital por antonomasia de la Revolución, Viena fue condenada a ser en principio la capital de la reacción. Usted lo decía al comienzo, el Congreso de Viena, los que derrotan a Napoleón, el último emblema más elevado de la Revolución, la monarquía es absoluta, claro. Y se reúnen todos los macanudos allí en Viena. Pero se reúnen además apañados o protegidos por un clima que ya existía previamente. Viena va a ser el núcleo ulteriormente del Imperio Austrohúngaro, la más grande construcción de las monarquías, y se va a consumir en sí misma. Pero además, es interesante esto que decía usted, nacen esos objetos que, por ejemplo, en el caso de la técnica, eran cosas llamadas después a ser un arte o un descubrimiento científico a progresar, pero son vistas como atracciones. Viena estaba condenada a que las cosas que podían ser muy importantes se frivolizaran. Viena estuvo condenada a que, por ejemplo, fracasaran allí Karl Kraus o Wittgenstein, o los mismos pintores Klimt, Kokoschka, que pasaban por allí, Trotsky y Lenin pasaron por allí como gente pobre que no tenía más remedio que fracasar. Y en Viena, en cambio, mientras había revolución en París, discusiones en Londres, huelgas en Alemania, en Viena el mundo podía ser perfecto. Y esto es lo maravilloso de esa ciudad. Arrastraron eso consigo hasta el punto último de la decepción que fue seguramente la Primera Guerra Mundial, allí donde el Imperio Austrohúngaro se derrumbó en Viena. Y a tal punto esto es reconocible, este espíritu, que si uno va hasta Perú y Belgrano, o sea, Perú o Defensa y Belgrano, ahí hay un edificio que fue la embajada nunca estrenada del Imperio Austrohúngaro en Buenos Aires. Se empezó a construir en 1912 y cuando se terminó de construir, la guerra había terminado. Ya no existía el Imperio. Existe todavía el edificio Otto Wolff, que así se llama. Y cuando uno lo mira, igual que cuando uno escucha un vals, por ejemplo, y esto es inexorable, uno empieza a sentir esa expresión que gritaban algunos gentes del interior cuando llegaban a la gran ciudad, un grito que decía Wiener Blut, lo cual significa sangre vienesa. Y sangre vienesa es el vals que vamos a escuchar
es un vals de Strauss, de Johann Strauss. Johann Strauss. Nunca dejo de recordar este mal chiste. A Richard Strauss, un compositor notable y posterior, sus enemigos le decían lo siguiente: para Richard, Wagner, y para Strauss, Johann. Qué bueno, bueno. En este caso escucharemos un vals de Johann Strauss que se llama Sangre vienesa. La orquesta se llama la orquesta de Bela Barachin. Tal vez ser un nombre húngaro, ¿no? Sí, parece un nombre, es un nombre húngaro, evidentemente.